Padre, recibe la adoración, recibe la exaltación, Jesús, porque este es un tiempo que hemos dedicado exclusivamente para ti, Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Dios, se derrame con fuego y con poder en este lugar. Señor, yo pongo en tus manos esta enseñanza, declarando que es palabra tuya, Dios, declarando, Señor, que tu palabra no regresa vacía, declarando, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos reunidos en tu nombre, Señor, en este tiempo, en este lugar, recibiremos tu palabra como lo que es alimento a nuestro espíritu, guía para nuestra vida, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que seremos cambiados y transformados por tu palabra, Dios, que tu Espíritu Santo el día de hoy redarguirá nuestros corazones, nos hará corregir el camino, nos hará, Señor, entrar en esa acción de gracias y de arrepentimiento, tomando conciencia, Padre, en el nombre de Jesús, que tú eres el único, el verdadero, el fiel, el exaltado, el que vive, el que reina y el que es, Señor. En este tiempo, Señor, declaramos que somos más que vencedores en ti, y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú toques corazones, que tu Espíritu Santo el día de hoy venga a hacer lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho, no solamente el día de hoy, sino ayer, Padre, porque queremos estar aceptos delante de tu presencia, Señor. Que tú veas y sopeses nuestros corazones, Padre, y que veas, Señor, ese amor y esa necesidad que tenemos de ti. Declaramos, Señor, que el día de hoy salimos cambiados y transformados por tu palabra, Señor, y que jamás volveremos a ser las mismas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos sean, hermanos, salúdense unos a otros, aun cuando ya nos conocemos, aun cuando ya tenemos, muchos de nosotros hasta vivimos en la misma casa, ¿verdad? O somos vecinos, o más que eso, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Pero la palabra de Dios dice que siempre es bueno y qué agradable es cuando los hermanos se reúnen en coinonía o en compañerismo con un solo propósito. Así es que tome su asiento y vamos a iniciar esta clase del día de hoy. Mire que esta palabra, la mayoría de nosotros hemos pensado que ya conocíamos o que ya sabíamos cómo era. No solamente es eso, sino que muchos de nosotros ya la hemos enseñado, o tal vez muchos de nosotros ya hasta inclusive la hemos escuchado. Sin embargo, Dios es bueno, Dios es grande, y como siempre trae esos recordatorios a nuestra vida. ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que podamos retomar el camino y que no nos olvidemos de aquel que vive y reina en los cielos, que es Jesucristo y el Padre. Pero mire, mucha gente o muchos cristianos, ni siquiera voy a hablar de la gente que aún no conoce de Cristo, voy a hablar de los que ya conocemos del Señor. Muchos de nosotros vivimos bajo una bendición del medio evangelio, no del evangelio completo. Dígale al que está a su lado: ¿vives en el medio evangelio o en el evangelio completo? Y ahorita le voy a explicar por qué. Antes de que conociéramos al Señor o que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, sucedió algo. Alguien por ahí nos dijo que todos éramos hijos de Dios, ¿sí o no? Y todos vivíamos en esa creencia de que todos somos hijos de Dios. Sorpresa, cuando llegamos a los pies de Cristo, entendemos que no todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues lo más triste de todo es que muchos cristianos vivimos la mitad del evangelio o un evangelio a medias, porque hemos escuchado de Jesús, lo hemos recibido en nuestro corazón y sabemos que vino a morir por nuestros pecados, y creemos que al hacer una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón y al decir: te recibo, Jesús, como mi único y verdadero Salvador, pensamos que en el momento que muramos aquí en la tierra, pues nos vamos a ir directo al cielo, y que entonces todos nuestros pecados serán perdonados o que ya fueron perdonados.
¿Sí o no? Qué fácil es que nuestros pecados sean perdonados. Es tan simple como hacer esa oración. Y entonces quiero decirle que esta es solo la mitad del evangelio. No es el evangelio completo, es la mitad del evangelio. Váyase a Romanos capítulo 6 en el versículo 23 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer en dos partes. La primera parte dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Vamos a detenernos ahí, ¿ok? Jesús murió y sufrió en la cruz y se llevó nuestros pecados. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Ok? ¿Ese será todo el evangelio? ¿Curar el mal que nos causó la muerte? ¿Qué caso tendría que si usted quiere salvar de la muerte a alguien, simplemente lo resucitara o le dijera despiértate porque estás dormido? Yo le voy a hacer una pregunta. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, ¿Lázaro no se volvió a morir? Pues sí, ¿no? O cuando sanó a la persona que estaba enferma, ¿ya no se murió? Se murió de otra cosa. Para que esa persona no muriera, no solamente tendrían que despertarlo, resucitarlo, tendrían que sanar o prever todas las enfermedades por las cuales se tendría que morir. Tendría que ser sano. Dígale a la persona que está a su lado, ser sano. Ahora dígale al que está atrás, ser sano. Muy bien. Pero si usted continúa en lo que dice la palabra en Romanos 6:23, dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva de Dios. Vida eterna. Ahora bien, las personas que piensan que la vida eterna es cuando morimos, ahí estamos en otro error. Váyase a Juan capítulo 5 y vamos a ver qué dice la palabra. En Juan capítulo 5, y vamos a leer lo que dicen los versículos 11 y 12. ¿Cuántos lo tienen ya? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Dice, Él les respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién lo sanó? Habla de una sanidad. No le dijo, pues tú declárame como tu Señor y Salvador. No, habla de una sanidad. Ok, estamos hablando de una sanidad física. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que estamos hablando de una sanidad espiritual. Es un poquito complicado, y mire que yo ya había dado esta clase, la había leído y demás. Si Dios nos ha dado vida eterna, la vida eterna viene a través de ¿quién? De su Hijo. Lo leímos en Romanos. Dice, mas la dádiva de Dios es que vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que sana, Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que nos da vida, dice la palabra. Y en todas lo que habla de sanidad, en la palabra sí hubo sanidades físicas, porque es real, pero nosotros tenemos que entenderlo también en el ámbito espiritual. Si nosotros no recibimos una sanidad espiritual, no podremos resucitar como nuevas criaturas. Es difícil que una persona teniendo a Cristo en su corazón y recibió una sanidad física, pero no una sanidad espiritual, pueda recibir o experimentar una vida eterna.
porque va a seguir teniendo algo malo. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón no experimentamos sanidades en algunas áreas de nuestra vida? Todos. ¿Y será que nada más te sana una vez y ya en esas áreas de tu personalidad, en tu rencor, en tu perdón? ¿Será que es nada más una vez? Todos los días Él nos va mostrando más áreas que tienen que ser sanadas. Y a veces pensamos que ya estamos del otro lado y resulta que no es cierto. Resulta que había algo atrincherado, resulta que había algo por ahí que no nos va a permitir experimentar la vida eterna. Entonces, no tenemos ni podemos pensar que la vida eterna va a llegar hasta que nos muramos. ¿Qué va a suceder si yo me muero con Cristo en mi corazón y no estoy sanada en mi interior? ¿Podré experimentar esa vida eterna de la cual habla la palabra en Romanos, que dice que es una dádiva de Dios a mi vida? No, porque no estoy experimentando los cambios que Dios quiere para mi vida. Debemos tener una vida espiritual. La vida espiritual es la que es eterna, antes de morir físicamente. Se los voy a volver a decir. Debemos tener vida espiritual. La vida espiritual es la eterna, no la física. Su cuerpo aquí se va a quedar y mi cuerpo aquí se va a quedar. Mi cuerpo físico no se va a ir a la presencia del Señor. ¿Sí o no? Yo tengo que experimentar esa vida eterna espiritual aquí en la tierra, viviendo en la tierra, para cuando me muera aquí en la tierra, me vaya y experimente la vida eterna delante de Jesús. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, muchos de nosotros, por eso es que yo le decía que solamente vivimos la mitad del evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué. Jesús vino para darnos vida. Jesús no vino para darnos muerte. Pero si nosotros analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, se va a dar cuenta de algo muy especial. Jesús conservó su vida espiritual, su vida eterna, viviendo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue tentado, porque dice la Biblia que Él era espíritu. Vino y por obra del Espíritu Santo nace en carne. Se hace como tú y como yo, con las mismas luchas, con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Pero Él tenía un objetivo: regresar al Padre, en donde está la vida eterna. Y Él muere físicamente, pero conserva su vida eterna en todo el camino. Nunca va a encontrar en la Biblia que diga que Jesús pecó. Pero ¿saben por qué lo hizo el Padre? Para demostrarnos que usted y yo sí podemos hacerlo. Para demostrarnos que podemos experimentar la vida eterna desde aquí en la tierra. Que solamente vamos a llegar delante de su presencia. Dice la palabra de Dios que Jesús llevó sobre Él los pecados que venían sobre el mundo. Eso usted y yo lo sabíamos. Y entonces entrega su espíritu en manos del Padre cuando su vida física se termina. Dice la palabra que Jesús fue creado por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, Él fue el que lo engendró. ¿Cuántos de aquí su nueva vida no fue a través del Espíritu Santo? Ninguno de los que estamos aquí. Todos los que experimentamos un nuevo nacimiento es por obra del Espíritu Santo. Nuestro nacimiento en Cristo es un nacimiento espiritual, es un nacimiento que viene de adentro, pero se tiene que reflejar en lo físico. Lo tienes que mostrar en tu caminar, lo tienes que mostrar en tu pensamiento, lo tienes que mostrar en tu hablar, lo tienes que mostrar en tu actuar. Así es como le muestras a la gente que Cristo vive en tu corazón
y que entonces desde ya estás experimentando una vida eterna. Hermanos, no es la vida eterna hasta que morimos en lo físico. Vayámonos a Lucas, al capítulo 23, en el versículo 46, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 23, 46. ¿Cuántos lo tienen? Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice que le pasó? Expiró, murió en lo físico. Entonces Jesús tuvo que morir a su vida física. Juan 10:10. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y luego, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué dice? Y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Dígale a la persona que está a su lado: Jesús vino a darme vida. Ahora dígale al que está del otro lado: pero desde aquí en la tierra, desde aquí en lo físico, tenemos que experimentar esa vida que Jesús nos da. Es una preparación para que cuando vayamos delante del Padre, cuando ya nuestro cuerpo se quede aquí, entonces continuemos con esa vida eterna. Sabemos que tenemos garantizado eso. Los que creemos en Jesús seguiremos viviendo espiritualmente, aun cuando en lo físico hayamos muerto. Escuchen lo que le dije. Los que vivimos en Jesús, ya vivimos y viviremos espiritualmente, aun cuando físicamente en la tierra ya no estemos. Esa es la dádiva de Dios. A eso vino Jesús también, a darnos vida. Juan 14:6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuevamente Jesús mencionándose como esa fuente de vida, como esa respuesta, como esa solución, como esa esperanza que puede tener la humanidad. Ahora hay algo que es muy importante, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo produce una diferencia en nosotros? ¿No lo creen? Nada más piense cómo era antes y cómo es ahora. Pero ¿será que se tiene que conformar a cómo era antes y a cómo es ahora? No, la mentalidad del cristiano debe de ser: tengo que ser mejor de como soy ahora. Tengo que seguir muriendo a todas esas cosas que a Jesús no le agradan, porque yo tengo que experimentar la vida de Cristo aquí en la tierra. No me voy a esperar a morir para entonces ir al cielo. ¿Qué problemas puede haber en el cielo? Si todo es perfecto. Dice la Biblia que Jesús vino a aprender obediencia. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Y vino a mostrarnos que sí se puede lograr. Y esa es la parte que yo le quiero compartir. El evangelio completo no solamente es el creer que el tener a Cristo en su corazón todo sucede mágicamente. No, esa es la primera parte del evangelio. El evangelio completo es cuando tú vives, caminas, piensas, comes, todo lo haces como Cristo. Ese es el evangelio completo. El poder experimentar, aún en medio de las luchas aquí en la tierra, y declararle al mundo que realmente en Cristo eres vencedor. ¿Por
Porque muchos cristianos caminamos derrotados. Muchos cristianos caminamos en ruina. Muchos cristianos caminamos en enfermedad. Muchos cristianos caminamos en tristeza, en depresión. Ese no es el evangelio completo. Así no es el evangelio de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 15 en el versículo 22 dice así la palabra del Señor. Dice, porque así como en Adán todos mueren, fíjese lo que dice después, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quién dice? Todos serán vivificados. ¿Cuál es el plan de Dios para transformarnos de estar en Adán muertos al estar en Cristo vivos? Que seamos las mismas personas, que caminemos derrotados, que caminemos en tristeza, que caminemos en complicaciones. No, dice Jesús, yo vine a darles vida y a dárselas en abundancia. Yo vine a cambiar al mundo, yo vine a transformarte, yo vine a decirte que todo lo puedes en mí. Yo vine a decirte que si estás en mí eres una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron porque yo las he hecho nuevas. No podemos continuar pensando y caminando como lo hacíamos antes. Y por ahí también, búsquelo después, está en Juan en el capítulo 3, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no está hablando de un nacimiento físico, hermano. Está hablando de un nacimiento espiritual. Está hablando de un cambio de vida, de un cambio de mentalidad, de un cambio de accionarse. Por eso le pregunto, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? ¿Un evangelio a medias o un evangelio completo? Cuando una persona vive un evangelio completo, entiende y sabe que lo puede lograr porque Cristo está con él. No le estoy diciendo que no vamos a sufrir, que no vamos a sentir las cosas. Sí, pero es diferente, hermano. No te puedes sumir en la depresión. No te puedes sumir en la derrota si tienes a Cristo en tu corazón. Porque entonces estás viviendo la mitad del evangelio de Cristo. Cuando tú has entendido y has tomado conciencia de lo que el Padre hizo al enviar a su Hijo y de lo que el Hijo hizo al obedecer y al depender del Padre, vas a entender que todo coopera para bien. Vas a entender que algo bueno va a salir de esa situación. Vas a entender que tu fe puede más que cualquier situación adversa que haya en tu vida. Vas a entender que aunque el pecado venga de frente, tú lo puedes quitar en el nombre de Jesús. Vas a entender que en Cristo puedes conseguir lo que quieres si dependes de Él, no de tus fuerzas. No podemos vivir la mitad de la dádiva de Dios. Dice la Biblia que Jesús, a donde llegaba, la gente lo buscaba y la gente se amontonaba y se agolpaba. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba la vida. Ahí era en donde estaba. Cuando tú naces físicamente, tu nacimiento físico es una vida física. Dile a la persona que está a tu lado, nacimiento espiritual es igual a vida espiritual. Qué difícil probablemente sea entender cuál es ese nacimiento espiritual y una vida espiritual. ¿Cuántos de aquí en Cristo nacieron espiritualmente? ¿Cuántos nacieron físicamente en Cristo? Sí, porque eso viene después. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, haz una reflexión, ¿cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿Ha habido cambios en tu vida o no? Ese nacimiento espiritual se tiene que reflejar en tu vida, en tu caminar, en tu hablar, en tu respirar, en tu vestir, en tu sentir, en todo tu ser. Lo tienes que mostrar, lo tienes que reflejar, la gente lo tiene que ver.
La gente tiene que llegar a un momento donde diga: Aileen, yo no sé qué tienes, pero hay algo que me llama la atención y algo que me da paz y algo que me hace confiarte en las cosas. No eres tú, es el nacimiento espiritual que Cristo te dio. Y a muchos de nosotros nos ha sucedido que cuando salimos a la calle la gente no puede entender por qué tienes tanto gozo. La gente no puede entender por qué tomas con tanta diplomacia los problemas. La gente no puede entender por qué declaras en victoria tu vida cuando alrededor hay tantas situaciones adversas. La gente no puede entender por qué tu lamento se convirtió en gozo, por qué tu llanto se convirtió en alegría. Es porque Cristo está en tu corazón. Es porque declaras su palabra. Es porque vives, haces, actúas conforme a lo que Cristo te dice. Eso es lo que tenemos que hacer. Un cristiano no puede estar animado un día y desanimado el otro. No, yo te voy a decir algo. Te desanimas en la mañana y a los 5 minutos te levantas en el nombre de Jesús. Te desanimas y dices: voy a tirar la toalla, pero viene el Espíritu Santo de Dios, porque tú vives en el Espíritu y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te levantas y sales y peleas y luchas y ganas la batalla. Y si las cosas no salen como tú quieres, ¿sabes qué dices? Señor, gloria a tu nombre, porque tú sabes por qué permites esas cosas en mi vida. Todo el tiempo lo estás glorificando. No estás lamentándote. No estás diciendo: es que tenía menos problemas antes de recibir a Cristo. Es que yo no sé por qué el enemigo me ataca tanto. Yo te voy a decir algo. A mí, entre más me ataque el enemigo, más me aferro a Jesucristo. Entre más me ataque el diablo, más me aferro a su palabra. Entre más el diablo quiera ponerme un tropiezo, más me aferro a Cristo. Y más peleo, y más me meto en las cosas de Dios, porque algo bueno de estar haciendo, si no, no se fijaría en mí. Bronca si no se fijara en mí, pues como para qué se preocuparía, ¿no? Así es que nacimiento espiritual, hermano, es igual a vida espiritual. Cuando tú dices que has experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, tu vida tiene que reflejar a Cristo en todo lo que haces, no solamente en algunas cosas. Miren, cuando ya nosotros no estemos físicamente, vamos a cambiar nuestro cuerpo mortal a un cuerpo resucitado. No nos debe de preocupar. Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Pero después dijo: pero no conviene, no es el tiempo. No tenemos que tener miedo a la muerte, porque desde aquí estamos experimentando la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. La salvación no es algo que se agrega para el futuro, hermano. Es una transformación presente del momento. Esto sucede cuando naces espiritualmente, no cuando naces físicamente. Pero cuando tú experimentas un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hay una nueva identidad en tu vida. Eres otra persona. Otra persona. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú te declaras como cristiano, cuando tú te declaras como esa persona y que decimos en la oración: y gracias porque has escrito o porque estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida eterna. Eso es real. Cuando nosotros estamos declarando algo, no solamente estamos recibiendo algo, estamos siendo alguien. Antes no éramos nada, éramos advenedizos, éramos gente creativa, éramos creación. Hoy somos hijos. ¿Tienes identidad? Eres un hijo de Dios, eres una obra maestra de Dios. Eres un hijo de luz, eres ciudadano de Cristo. Tienes una identidad. Antes no eras nadie. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo lo dije en algún momento, cómo me hubiera gustado recibir a Cristo antes. Cuando yo recibí a Cristo me di cuenta que tenía mucho potencial. Y a lo mejor ahí estaba, hermano, pero yo no lo veía.
¿Cuándo me iba a atrever a hablar en público? ¿Cuándo me iba a atrever a hacer tantas cosas buenas que hoy hago? Hoy entiendo que es porque soy ciudadana del reino celestial. Hoy lo puedo hacer. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién me dio la seguridad? Cristo. ¿Quién sanó mi vida? Cristo. ¿Quién cambió mi vida? Cristo. ¿Quién perdonó mis pecados? Cristo. ¿Quién me enseñó a perdonar? Cristo. Hoy tengo la identidad de Cristo en mi vida. Hoy sé que he sido transformada de algo que no existía a algo que hoy existe. Hoy yo sé que elevo mi oración delante del Padre y el Padre inclina su oído porque yo recibí a su Hijo. Antes mi oración no era escuchada como hija, porque no era hija. Hoy soy hija, hoy tú eres hijo, hoy tú eres hija. Tenemos que entender nuestra identidad en Cristo. Muchos de nosotros como cristianos no entendemos la identidad que tenemos en Cristo, pero sí somos buenos para estar repitiendo lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero siguen viviendo derrotados. Siguen viviendo sin perdonar. Siguen viviendo en esa vida pasada que tenían. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esa es tu identidad. ¿Por qué vives derrotado? ¿Por qué te sigues acordando del pasado? ¿Por qué sigues diciendo que no puedes? ¿Por qué te aferras a tu antigua personalidad? ¿Por qué no has entendido que eres ciudadano del reino celestial? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que el hijo de Lady Di, el nieto de la reina Isabel de Inglaterra, no sabe quién es? Yo le garantizo que ese tipo sabe quién es. Y cuando él sale, la gente sabe quién es. ¿Sí o no? ¿Será que Peña Nieto no sabe qué es el presidente? ¿La gente sabrá que él es el presidente? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Usted cómo sabe que él es el presidente? Porque hubo un nombramiento, ¿no? Porque alguien lo nombró y le dio autoridad. ¿Quién lo hizo hijo, hermano? Somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Dios nos puso por cabeza y no por cola. Somos bendecidos en el nombre de Jesús. Tenemos que entender quiénes somos. Si entendemos cómo somos, quiénes somos, vamos a actuar como lo que somos. Actúa como un hijo de Dios. Declara como un hijo de Dios. Persevera como un hijo de Dios. Pelea como un hijo de Dios. Luego nos da miedo. Usted tiene una identidad en Cristo. Mire, a lo mejor no somos de sangre azul, gracias a Dios, porque si no seríamos tlaconetes. Pero somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Creador. Somos hijos del que hizo los cielos, la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Y ahí le va otra. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. No es cualquier persona, hermano. En algún momento a mí me llegaron a criticar porque yo he predicado y he dicho que no somos iguales a la gente de allá afuera. Y me dijeron, ¿estás siendo despectiva? No. Yo deseo que toda la gente de allá afuera conozca a mi Señor para que pueda ser parte de nuestra familia. ¿Serán extraterrestres? Sí, porque provengo de alguien que no es de esta tierra. ¿Sí o no? Dios es de todos lados. Dios es infinito. Dios no tiene principio, no tiene fin. De ahí vienes tú y vengo yo.
Somos gente especial. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy tenemos una nueva identidad. Pero yo le voy a decir algo, el diablo tiene sus estrategias. Y la principal estrategia del diablo es que viene a querer tergiversar el carácter de Dios. Y quiere tergiversar quiénes somos tú y yo en Cristo Jesús. Pero ¿sabe una cosa? El diablo nunca va a poder cambiar a Dios. Dígale al que está de lado, el diablo no puede cambiar a Dios. Y le voy a decir algo, tampoco puede cambiar nuestra identidad. Él es un mentiroso. Y tampoco puede cambiar la posición que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Pero sí puede hacer que tú y yo creamos una mentira. Él sí puede venir y decirte: no es cierto, tú no puedes hacer eso, ya se te olvidó lo que hiciste, ya se te olvidó cómo eras. Y no manchen, Él nos pone hasta la familia para decirnos: ¿tú me vas a venir a hablar de Cristo? Sí, yo. Si tú eras, tú lo has dicho, era, hoy soy una nueva criatura. El diablo siempre va a querer venir a decirnos y a convencernos que el cambio que Dios ya hizo en nuestra vida espiritualmente a través de Cristo no es cierto, que es un fanatismo, que es una mentira. Y por eso la gente a nuestro alrededor luego no nos cree. La gente no puede creer cómo alguien que cree en el Señor puede orar por una casa y Dios se la da y dice: estás loco. Y entonces te empieza a desanimar. Y entonces te dice: nunca la vas a tener. ¿Y saben qué sucede con nosotros? No la creemos. Nos la creemos. Y entonces empezamos a caminar en derrota y le creemos al diablo. Pero recuerda esto: el diablo no puede cambiar a Dios. El diablo no puede cambiar tu identidad ni mi identidad, y tampoco puede cambiar nuestra posición en Cristo Jesús. Si tú lo crees, es importante que usted y yo lo creamos. La nueva vida a través de Cristo da como resultado una nueva identidad. Tú ya no eres esa persona. La palabra dice que en muchas partes de la palabra se refiere a la gente como santos, como santificados, como gente apartada. Nosotros entendemos que cuando se habla de la palabra santidad o santo es apartado para Dios. Si es así, ¿no? Así lo hemos entendido. Pero ¿sabes una cosa? En la Biblia se menciona como santos para describir o referirse a las personas comunes y ordinarias como tú y como yo, pero que recibieron a Cristo en su corazón. Esa es la forma en la que se estaban refiriendo los apóstoles a esa gente. Váyase a 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 2 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Este versículo es tremendo. Y en muchos de ellos las referencias son así. Dice, vamos a leer desde el 1:1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Qué dice? A los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a leerlo juntos. Luego, ¿qué dice? Llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de quién, y nuestro. Fíjese cómo se refiere a nosotros. En la Biblia no se identifica al creyente como pecador, ¿o sí? En la Biblia se refiere a los creyentes como santos. Hermano, ya no somos esa vieja persona. Fuimos renovados a través de la sangre del Cordero. Somos nuevas criaturas, por eso la palabra lo dice. Mire, Pablo en algún momento hace mención de esto. Búsquelo, no ahorita. Está en 1 Timoteo, en el capítulo 1, ahí lo va a encontrar.
En algún momento Pablo se refiere y dice: yo, el mayor de los pecadores. Pero habla en pasado, o sea, fui el mayor de los pecadores, porque dice: yo perseguía a los cristianos. Pero de inmediato se reivindica y dice su nueva posición en Cristo. ¿Será que ya se nos olvidó que pecamos? ¿Será que ya se nos olvidó que fuimos esas malas personas? No. Pero usted lo tiene que recordar y lo tiene que hablar para testimonio de grandeza del Señor, no para que se la crea y regrese a eso. Usted tiene que entender que fue, ya no es. Por eso la Biblia dice que somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas, hermano. Y cuando el diablo venga y le hable al oído y le diga que no es cierto, ¿usted qué va a hacer? ¿Se la va a creer? No, usted le dice: no, porque yo soy nacido de nuevo por la sangre del Cordero. Pero tiene que reflejar ese cambio en su vida, tiene que mostrar su caminar. No puede creer que con haber hecho una oración ya no va a pasar nada. No, hermano, usted hizo la oración, yo hice la oración, fue el primer paso, gloria a Dios. ¿Qué sigue? Seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando, porque si no, vamos a retroceder. Hubo algo que Jesús nos mostró desde un principio, y fue que Jesús dependió del Padre al 100%. No pensó Él, no habló por Él, no actuó por Él. Jesús en todo momento dependió del Padre. Hay un momento en Juan capítulo 5, en el versículo 30, donde dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Y hay un chorro de versículos. Juan 6:57 dice: yo vivo por el Padre. Juan 14:10 dice: de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 17:7 dice: habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El modelo de vida que Cristo mostró era totalmente una dependencia al 100% del Padre. Él vivió un evangelio completo. Hermano, esta palabra es para que reflexionemos, para que entendamos que nuestra dependencia es de Dios, que quien marca nuestro destino, quien debe de decirnos qué hacer, cómo hacer, es Dios. Muchos cristianos no llevamos una vida de libertad porque no hemos comprendido quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Quién eres en Cristo Jesús, hermano? Pregúntatelo a ti mismo. Ni siquiera te voy a decir que se lo preguntes a la persona que está a tu lado. Pregúntate a ti mismo: ¿quién soy en Cristo Jesús? ¿Quién soy? Si no nos percibimos como Dios nos percibe, sufrimos porque hay un falso entendimiento de nuestra identidad. ¿Cómo te percibes? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres o hija de Dios eres? Porque puede ser que la forma en la que nos estamos percibiendo sea totalmente diferente a la que el Padre nos está percibiendo. Yo sí creo que Dios, aún en medio de todos nuestros defectos, nos ha visto en una forma acepta. Porque si Él no nos hubiera visto de esa forma, ninguno de nosotros podría estar en este momento, a través de Cristo, delante de su presencia.
Si Dios nos percibiera como nosotros percibimos a la gente, no valdríamos la pena. Porque muchos de nosotros vemos a la gente con ojos de carne, con ojos humanos. Y nos jactamos y decimos, es un bueno para nada, no sirve, no tiene remedio, nunca va a cambiar. ¿Tú te imaginas si Dios nos hubiera visto de la forma en la que nosotros vemos a la gente? Estaríamos muertos todos. ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo percibes a tus hijos? ¿Cómo percibes a tu familia? ¿Cómo percibes a la persona que está a tu lado? ¿Cómo percibes a tu pastor? ¿Cómo percibes a un líder de la iglesia? ¿Cómo percibes a tu mamá, a tu papá? ¿En qué forma lo estás percibiendo? ¿Será que es la misma forma en la que Dios percibe a esa persona? Lo más seguro es que no. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando nosotros no hemos entendido que somos hijos de Dios. Si yo no me percibo como una hija de Dios bendecida, si yo no me percibo como una hija de Dios victoriosa, si yo no me percibo como una hija de Dios prosperada, sana, excelente, nunca voy a actuar como una hija de Dios. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Vives el evangelio completo o solamente lo tienes a la mitad? Muchos de nosotros no hemos entendido el evangelio completo en nuestras vidas y no hemos entendido el maravilloso cambio que ocurrió en cada uno de nosotros cuando tú y yo tomamos la decisión de confiar en Cristo. Póngase en pie, hermano. Este es un tema para que reflexionemos. Este es un tema para que reivindiquemos nuestra posición en Cristo. Cuando una persona tiene clara su identidad en Cristo, no hay diablo que venga y lo venza. Los diablos salen huyendo, los demonios salen corriendo. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo Jesús, las cosas las ves diferentes. Por más duro que se vea lo que viene a tu vida, tú confías en el Señor. Por más difícil que sea tu situación, cualquiera que sea, tú sabes que Jehová pelea la batalla por ti. Hoy en la mañana yo estaba escuchando una prédica de lo que era la oración de intercesión y una oración de petición. Y esta persona reflexionaba en algo y me viene a mi mente por lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, hasta nuestra oración es diferente. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tú estás segura y seguro que el Padre está escuchando tu oración y recibe su voluntad con agrado. No te encaprichas, no te emberrinchas. Tú le dices, Señor, hágase tu voluntad. Tú conoces las peticiones y los deseos de mi corazón. La Biblia dice claramente que Él conoce hasta lo más profundo del corazón de sus hijos. Dice, y Él les concederá conforme a las peticiones de su corazón. Pero a veces le estamos orando a Dios como ordenándole o como diciéndole, por favor. No hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Reflexiona en quién eres en Cristo Jesús. Analiza tu vida. Analiza tu alrededor. Toma tu posición como hija y como hijo. Toma las promesas de Dios que han venido para tu vida. La palabra de Dios es clara y hay infinidad de promesas en la palabra de Dios. ¿Para quiénes son las promesas? Para los hijos, para ti y para mí. ¿Por qué andamos mendigando esas promesas? ¿Por qué andamos caminando
caminando en tristeza? ¿Por qué andamos caminando en derrota? ¿Por qué cualquier cosa viene y nos mueve el tapete? Eso no puede suceder. Entre más luchas tengas, más créele a Dios. Cierra tus ojos y empieza a orar al Señor. Empieza a decirle: Señor, gracias porque soy tu hija y porque soy tu hijo. Gracias, Señor, porque yo soy nación santa, soy pueblo adquirido. Señor, soy real sacerdocio. Señor, gracias porque tú me tienes en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque tú no me sueltas. Gracias, Jesús, porque tú intercedes por mí. Gracias, Señor, porque me has dado una nueva identidad. Gracias, Señor, porque hoy he sido transformado, porque he sido cambiado. Y no solamente, Señor, porque hice la oración, sino porque creo realmente que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna. Señor, lo atesoro en mi corazón, lo pongo en práctica. Y cada que venga una lucha, cada que venga una batalla, cada que venga una situación, Señor, yo voy a declarar confiadamente que en ti todo lo puedo, porque tú eres el que da la vida. Señor, dependo de ti, no de mis pensamientos. Dependo de ti, Señor, no de mis finanzas. Dependo de ti, Señor, no de mi conocimiento, ni de mi inteligencia, ni del trabajo, ni de las cosas que pasan a mi alrededor. Yo dependo de ti porque soy tu hijo y soy tu hija, Señor. Yo entiendo quién soy en Cristo Jesús. Señor, recibo esas bendiciones, las recibo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que nada ni nadie me separará de tu amor, que nada ni nadie me hará dudar, Señor, de que tú ya cambiaste mi vida pasada, de que ahora soy una nueva persona, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú en algún momento no habías entendido, reivindícate en esa posición que Dios te dio. Reivindícate en esa posición que Dios te dio. Eres hija, eres hijo, todo lo puedes. En el nombre de Jesús. Aférrate a su palabra. Aférrate a sus promesas. Créele lo que Él te ha dicho. No importa la situación que tú veas, tú créele al Señor. Por más difícil que lo veas, declárate bendecido, declárate bendecida, declárate en victoria, declárate que tú puedes hacerlo porque Dios está contigo. En el momento en el que tú te sientas independiente, entonces sí vas a tener problemas, pero mientras dependas de Cristo, mientras dependas del Padre, mientras dependas del Espíritu Santo de Dios, yo quiero decirte que no hay problema que pueda venir a tu vida y que no pueda ser resuelto, porque tú no peleas la batalla. Y la palabra es clara. Dice, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Declara bendición. Declara bendición sobre ese problema. Declara bendición sobre esa situación. Declara bendición sobre esa escasez. Declara bendición sobre esa enfermedad. Declara bendición sobre tu vida espiritual y declara que tú eres una persona transformada en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en esta hora que tú traigas, Señor, esa palabra a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor. Que tu palabra, Señor, se quede atesorada en nuestros corazones. Que podamos entender, Padre, en el nombre de Jesús, que somos realmente nuevas criaturas. Que todas las cosas viejas pasaron, Señor, y que todo tiene un propósito en lo que tú permites que suceda en nuestras vidas. Señor, que no tengamos temor, que no tengamos duda, Padre, sino que podamos ir en el nombre de Jesús, creyendo y declarando tu palabra de bendición en todas las cosas que hagamos, Señor. Recibimos, Señor, en el nombre de Jesús esas bendiciones y declaramos, Padre, que hemos sido transformados por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén.